Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo que decidimos llamar Ad Honorem. En este primer programa vamos a abordar un tema muy importante que concierne a una discusión de carácter nacional y social. Itaipú y su anexo C. La negociación y todos los aspectos jurídicos, económicos y políticos que giran en torno a ello. Pero me gustaría que arranquemos con una pregunta. ¿Qué significa Itaipú? Y creo que la respuesta depende de a quién se lo preguntemos. Por ejemplo, según Google, significa la piedra que canta. Lo curioso de este significado es que aparte de ser una traducción del tupí guaraní, nuestros ancestros tenían razón. No porque las piedras canten literalmente, sino porque esta gran y valiosa piedra en particular día a día nos canta. Y quizás creas que carece de sentido lo que estoy diciendo, pero dame un momento, que como decía Napoleón, un ejemplo suele aclararlo todo. Para el ciudadano de a pie, canta, diría yo un poco desde lejos. Canta a través de los diarios, de los noticiarios. Usualmente Itaipú suele ser un sinónimo de vida resuelta, si tenés la posibilidad de trabajar allí, claro está. Más de uno en algún momento bromeó con la fantasía de trabajar ahí. Y la verdad que la idea, después de todo, no canta tan mal. También canta para nuestros gobernantes. Y en apariencia a estos últimos parece encantarles la canción. Digo esto porque a la luz de los hechos, en términos políticos, pareciera ser que Itaipú es una joya de la corona. Parafraseando a un economista muy conocido, duele decirlo, pero hay que decirlo. En lo personal, pienso que Itaipú canta, pero no estamos entendiendo la canción. Como ciudadano a pie, al igual que vos, me gustaría que cante para todos y no solo para unos pocos. Estoy convencido que para hacer esto realidad, primero que nada, es necesario conocer y entender la raíz de nuestra historia, aunque a veces nos dé miedo escuchar esa canción. Vamos a una pausa y a la vuelta arrancamos con el entrevistado del día de hoy. En este segundo bloque, ya para entrar en materia, invitamos al doctor Óscar Bogado, quien es abogado, es magíster en asuntos públicos y gobernabilidad, es escritor, narrador e investigador de la historia de Paraguay. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación a desarrollar este interesante tema. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Es un tema que nos apasiona y que me involucra directamente. Totalmente. Bueno, y para entrar un poco en materia, creo que es necesaria entender un poco la génesis, ¿verdad?, de lo que es Itaipú. Entonces, a partir de ahí, quiero arrancar con esta primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nace Itaipú? ¿Cuál es el marco histórico de su creación, ¿verdad? Si nos podría elaborar un poco brevemente sobre eso. Sí, Itaipú surge como una solución a un problema diplomático vinculado directamente a la demarcación de la frontera seca entre Paraguay y Brasil, por supuesto, y especialmente la propiedad de los Saltos del Guairá, que hasta finales del 50 o un poco antes quizás, no tenían un interés estratégico para Brasil, hasta que ellos se fijaron en su potencial hidroeléctrico. Brasil estaba en una expansión acelerada y estaban explorando fuentes de energía. Y su sector eléctrico encontró en los Saltos un potencial suficiente para construir una gran represa. Y comenzaron a hacer unos estudios unilaterales de aprovechamiento. Paraguay se entera a través de la prensa, protesta y comienza un conflicto que tuvo varios altibajos y picos de conflicto, que termina con un acuerdo donde finalmente se decide una explotación en común de esos recursos, no de los Saltos de Guairá propiamente, sino de todo ese tramo entre los Saltos y la desembocadura del río Iguazú.
Y con ese proyecto los saltos quedarían como finalmente quedaron bajo agua y la demarcación de frontera sería ya una cuestión de segundo plano. La prolongación del conflicto hizo que los estudios reflejen esa conveniencia, entonces ya no fue un escenario importante poseer o tener la propiedad sobre la mayor cantidad de saltos. Y además que después el canciller brasileño en sus memorias explicó que ellos eran conscientes que no iban a poder ganar un arbitraje internacional contra el Paraguay si ellos hacían una explotación unilateral. Y bueno, finalmente ese es el origen inmediato de tipo un conflicto con nuestro tradicional adversario, con quien tuvimos un enfrentamiento pero terrible y que en varios siglos de enfrentamiento con el Brasil, con el imperio, con Portugal, se da un primer proyecto común que es Itaipú y eso transforma el escenario geopolítico donde comienza a darse proceso de integración verdaderamente efectivo. Podemos decir entonces que a partir de una crisis en cuanto a temas limítrofes, nace una oportunidad de un proyecto binacional que hoy, bueno, es materializado y se llama Itaipú, ¿verdad? Y a partir de eso, entender un poco e ir a esta segunda pregunta. En el proceso de creación de Itaipú, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a ingeniería, en cuanto a financiamiento, ¿cuán involucrado estuvo Paraguay y cuán involucrado estuvo Brasil? ¿Quién es el actor principal en todo esto? Sin duda el actor principal es el Brasil. En el 73 el Brasil ya tenía 110 centrales hidroeléctricas y 85 térmicas. Paraguay apenas contaba con una Caraí que se había inaugurado hace 5 años, en el 68. No teníamos experiencia, lógicamente eso afectó la distribución de fuerzas. Brasil tuvo la conducción técnica de los primeros 10 años. También ellos tenían una solvencia financiera superior. No tengo los números en mente, pero sí te puedo decir que el costo previsto de Itaipú era 2.000 y pico millones de dólares. Y nuestra emisión monetaria no pasaba de 126 millones de dólares. Nuestra economía era pequeña, no estábamos en condiciones de endeudarnos. Y si lo hacíamos, íbamos a destinar eso a otras necesidades. Por eso fue que Brasil asumió la garantía de los préstamos y la conducción técnica. Eso después se fue revisando. Paraguay también fue exigiendo, por ejemplo, oportunidad para el desarrollo de sus empresas. Se generaron consorciamientos. Las grandes empresas brasileñas se asociaron a las paraguayas que fueron aprendiendo no solamente a nivel empresarial, sino a nivel así de mano de obra, a tener conocimientos calificados, ¿verdad? Y eso fue muy importante para nosotros porque transformó a nivel empresarial. Totalmente. Entonces, en términos, tratando de separar un poco lo que nos comenta, en términos técnicos, por así decirlo, nuestra ingeniería, nuestra capacidad de desarrollo, ¿verdad?, civil, se vio beneficiada por esta suerte de asociación binacional que nos permite un poco también ampliar nuestra base técnica, ¿verdad?, en la construcción. Sí, aprendimos a trabajar hormigón, carpintería industrial, metalúrgica, que era muy escasa nuestra experiencia en el mercado. Asunción era una aldea un poquito más grande y a partir de ahí cambió, ¿verdad? No teníamos muchos edificios, no teníamos obras públicas importantes, puentes importantes. Entonces, Alcaraz fue construido por Brasil, con una cooperación brasileña. Entonces, para nosotros fue importante en ese sentido. La gente aprendió a trabajar madera, aprendió herrería, un montón de oficios que aparentemente hoy son ya comunes. En ese entonces
se dio un salto a nivel cualitativo. Cualitativo, ¿verdad? Y también en este segundo aspecto que menciona, continuando con lo que menciona, un aspecto también económico. Entiendo que nuestro Producto Interior Bruto dio un salto Dio muy un salto. importante como producto como consecuencia de la inversión, ¿verdad? Y también así, entiendo que Ciudad del Este, lo que hoy conocemos como Ciudad del Este, es una consecuencia, podríamos decir, ¿verdad? Directa de la construcción o de toda esa inversión en Sí. cuanto a desarrollo. Ciudad del Este tuvo que necesariamente empezar a ser un polo de desarrollo consecuentemente con la construcción de Itaipú. Entiendo que es así, ¿verdad? Sí, y el proyecto de Itaipú fue un proyecto de desarrollo desde sus inicios. Por eso se invirtió en la construcción de áreas habitacionales, tanto en Foz de Iguazú como en Ciudad del Este, no solamente en Ciudad del Este. Todo un sistema de redes viales, de puentes, de escuelas, de colegios, hospitales también. Porque se buscaba realmente un desarrollo urbanístico, no era solamente construir la represa y nada más, y desmontar todo el obrador. Se desarrolló urbanamente y Ciudad del Este tuvo la suerte de estar en la cabecera del puente. Por eso se desarrolló mucho más que Hernandarias y que Presidente Franco, que también fueron creciendo bastante, pero no como Ciudad del Este. Claro, claro. Se entiende perfectamente. Y continuando un poco y tratando de volver a la pregunta inicial, dentro de este desarrollo que hoy conocemos o vemos materialmente como Itaipú, existieron, entiendo, como bien lo mencionó al principio, conflictos diplomáticos, ¿verdad? Y fueron resueltos de una manera en la cual la cooperación sirvió como camino para hacerlo. Pero en términos diplomáticos, ¿se llegó a acudir a algún tipo de arbitraje internacional en cuanto a la resolución del conflicto? No, realmente no. Todo se resolvió a través de consensos. Muchos conflictos diplomáticos se dieron después de aquel acta de Foz que hablábamos, donde se decidió la explotación. Después se dieron negociaciones muy difíciles porque Paraguay tenía muchas reivindicaciones y el Brasil no aceptaba. La primera era luego mantener la paridad de derechos. Brasil hablaba de un 2080 y un montón de otras cuestiones que por el tiempo no podemos profundizar, pero las hubieron. Y Conrado Papalardo hace poco publicó su memoria y él cuenta un episodio que a veces la fortuna también incide, porque nuestra diplomacia fue muy, muy firme, muy profesional y con, no digo adversarios, sino en discusiones con gente, con países más poderosos, uno tiene que tener persuasión, paciencia, porque no podemos presionarle de otra manera. Totalmente. Pero uno de los hechos que hicieron que Brasil termine aceptando nuestras reivindicaciones fue que la Argentina se oponía radicalmente a la firma del tratado y el presidente Lanús tuvo un exabrupto en una recepción y advirtió, amenazó, increpó a su par brasileño, que inmediatamente ordenó acelerar la firma del Tratado de Itaipú, aceptando nuestras reivindicaciones, ¿verdad? Y la Argentina, que hizo, no quería quedarse atrás en la lucha por la hegemonía de la zona, y 6 meses después firma Yacyretá con nosotros, ¿verdad? Que no quería saber nada, porque cuando eso la Armada Argentina era enemiga de las grandes represas. Pero por ese mal paso terminaron firmando 2 tratados en el año 73, ¿verdad? Muy interesante lo que venimos abordando y justamente en línea con eso queremos invitarles, ¿verdad? Ya finalizando este segundo bloque, en el tercero vamos a estar hablando ya de lo que propiamente implica nuestro anexo C. Vamos a la pausa y volvemos en unos instantes.